KW Continente presenta el análisis internacional del ingeniero José Isabel Blandón. Así es, muy buenos días Panamá. Hoy es viernes 3 de enero del año 2020. No puedo empezar sin antes enviarle mi saludo de cumpleaños a mi gran amigo Ricardo Francolini, hoy pues llegando al medio siglo de vida. No, todavía. Que sean mucho más y que sean pues junto a tu familia y a todos los que te estimamos y te apreciamos. Todavía puede subir varias lomas. Eso es. José, un día en el que la tensión en el Medio Oriente escala a niveles nunca antes vistos, por lo menos en los últimos años, y es que ese asesinato ayer de un general iraní y del líder de Hezbollah por parte de los Estados Unidos, más sobrevuelo de aviones israelíes sobre el sur del Líbano, hacen que ya 3% subida del petróleo en esta mañana. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Oiga, Fernando, uno de esos viernes en la que no sabe uno si uno volver a la farra o qué hacer, porque venimos de miércoles, martes y miércoles. Entonces, yo lo que le voy a recomendar es que haga un alto, tome agua, ¿no? Le hace un libro, vea Netflix, hay nuevas series. ¿Usted vio ya La Piloto? No, la que me recomendaron con mucha fue una que se llamaba El Mesías. Pero ya vio de los dos papas, ¿no? Sí, el de los papas. Bueno, vea La Piloto. Nominada a un montón de Globos de Oro, lo que indica que puede ser que la actuación de Anthony Hopkins le gane a la de Joker y sea pues la actuación de Ratzinger que le gane a Arthur Fleck. Así que hágale un alto a su cuerpo, acuérdate que su cuerpo necesita mantenimiento, no le dé tanto combustible, cógelo con calma, el viernes que no junte una cosa con la otra. Bien, mientras eso está pasando, mire lo que está, le voy a dar esta cifra para que usted vea la importancia de la noticia que le vamos a comentar y que ya arrancó Fernando con ella. El precio del combustible hoy en Panamá sube. 8 centavos. El galón de gasolina 95, el galón, ¿no? Y se lo voy a dar en galón porque nosotros no hablamos de litros. Nada más que la industria mundial funciona en galones, no en litros. 12 centavos sube. La gasolina 91, 11 centavos. Sí. El galón sube hoy. Y el diésel, 9 centavos. ¿Ok? Estos precios al alza están en vigencia a partir de las 12 de la noche de hoy. Bien. Lo que le voy a narrar va a tener un efecto en el suministro de crudo en las próximas horas. Y más que en el suministro, en el costo de las primas de riesgo. Exacto. Que es la que nos clavan. Acuérdense que el precio del petróleo está determinado con el precio al futuro, más que el precio del barril por su valor intrínseco como materia prima. Para transportarlo, para sacarlo, para llevarlo por el estrecho de Hormuz, para sacarlo, 40% pasa por esa área, se produce una parte importante en el Mediano Oriente. Bien, fíjense cómo amanece el Mediano Oriente. Recuerda que hubo una intervención del grupo Hezbollah en Irak que atacó la embajada de Bagdad precisamente Pleno año nuevo. En pleno año nuevo, el 31 de diciembre. Fernando le hablaba a ustedes de que estábamos en el aire cuando sale el reporte instantáneo de que estaban atacando la embajada de los Estados Unidos. Bien, el presidente Trump dijo que que no iba a hacer ninguna advertencia, que no iba a dar ninguna amenaza, iba a hacer una advertencia. Bien. El Pentágono, la vocería oficial del gobierno de los Estados Unidos, informó que una operación con unos drones cerca del aeropuerto de Damasco, en Irak. ¿Damasco en Siria? No, Damasco en Irak. Hay un Damasco en Irak también. Sí, fue en Damasco. Sí. ¿Es que Damasco Siria? Teherán en Siria. No. Siria es Damasco. Bueno, perdón, Damasco, sí. En Irak. No, perdón, Irán es... Es Teherán. Irán es Teherán. Bueno, en el aeropuerto de Irak. En Bagdad. Allí se dio el atentado en la que murió el general Qasem Soleimani, iraní. ¿Quién es este general? Y la importancia que esto tiene. Esta operación que fue autorizada por el presidente de los Estados Unidos, según la versión que da el Pentágono, y que inmediatamente ha tenido consecuencias militares en toda la región,
de parte de Inglaterra. Los Estados Unidos ha ordenado a todo su personal civil desalojar la región de Medio Oriente. Y Inglaterra puso todas sus bases en el Medio Oriente, en Adén, en alerta máxima a partir de esta madrugada. En esta madrugada misma, nuestra, sí, tarde de allá. En esta misma operación en la que fue asesinado Qasem Soleimán, también murió el jefe de las fuerzas especiales de Hezbollah en Irak, Abu Mahdi el-Mahdi. Fue también llevado. ¿Quién es este general? ¿Quién era este mayor general? El tercer rango de importancia en el ejército, en la estructura de mando político-militar. Bueno, este es un hombre que es un héroe en Irán. Él participó en la guerra de Irán-Irak. ¿Te recuerdas aquella guerra que de por 8 años, Irak estuvo a punto de tomarse Irán hasta que los iraníes decidieron liberar a toda la estructura militar que el Shah tenía y que ellos lo tenían preso? Y entonces salieron todos esos pilotos súper preparados. Hasta Basora llegaron. Todos. Y pusieron a Saddam Hussein contra la pared. 1 millón de muertos, una guerra de las más terribles de los últimos 40 años. E Irán, un territorio con un mayor territorio, con mayor población y tenía mejor preparación. Los factores permanentes de la guerra, de ese enfrentamiento Irak-Irak, favorecían a Irán. E Irán lo que tenía era que se estaba coincidiendo con la revolución de la Revolución Islámica y puso preso a todos los militares. Entonces, al soltar todos estos hombres bien preparados, se demostró la fortaleza de Irán. Bueno, Irán volteó la tortilla y casi queda. Bueno, entraron hasta Basora. Hasta Basora. Bien. Bueno, este hombre se formó en esta revolución, fue comandante de este proceso en la guerra y fue ascendiendo en todos los conflictos que se generaron. Y este es el general a cargo de las fuerzas de Quds, que son las fuerzas de contrainsurgencia internacionales de Irán, que fueron los que prepararon toda la estrategia para enfrentar al Estado Islámico, para enfrentar, y que se dice él fue uno de los grandes asesores del presidente de Siria para derrotar al ejército de islámico. Es un hombre que sus enemigos lo consideran un estratega, un militar de eso de verdad, que él operaba, él iba a ver las fuerzas que entrenaba. Las fuerzas que él entrenaba eran las fuerzas que operaban en Siria e Irak. Y él iba al escenario, él cruzaba la frontera, él no tenía por qué hacer, pero iba. Y era un hombre muy querido por la tropa. Y que colaboraba con los Estados Unidos y con las fuerzas en la lucha contra el Estado Islámico. El asesinato de este general, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo define que el presidente Trump acaba, y voy a citar, de arrojar un cartucho de dinamita en un polvorín. Y ha dividido la posición partidaria en la Cámara de Representantes y en el Senado entre demócratas y republicanos. Unos a favor y los otros en contra. Sí, le tiró una piedra al avispero. Pero además de eso, el primer ministro de Irak ha dicho, cito, este ataque provocará una guerra devastadora en Irak y en la región con influencia mundial. Rusia condena el ataque y el asesinato del general Soleimani y reitera su apoyo a Irán. Recuerde que Rusia, Irán y Siria hicieron operaciones conjuntas. Y China, perdón. Irán, Rusia y China en el Golfo Pérsico. Entonces, esta nueva situación ha puesto en estado de alerta. Y el ayatolá acaba de nombrar el general de reemplazo de este héroe nacional de Irán. Y ya dice que vendrá la venganza. Todo este aparato de guerra que se ha montado, recuerde a un Israel, el país en esa región con mayor poder militar y con mayor poder de inteligencia, es sin duda alguna Israel. Tiene incluso en tierra más inteligencia que los Estados Unidos, sin duda alguna,
los Estados Unidos tienen mucha más inteligencia espacial, es decir, Sí. inteligencia de penetración. Los hombres de tierra son los israelíes. en ese- Los hombres de tierra, la inteligencia de tierra, ¿dónde está fuerza? Este caballero lo debían tener seguido hace unas 72 horas. Bueno, Cuando se tomó la decisión, ya lo tenían seguido, lo ubicaron. Y lo mataron con un dron. Fíjese usted lo fácil que es matar a la gente ahora. Entonces, esto ha generado una situación que se la tiene usted que sumar a lo que le voy a contar. En el día de ayer, el Parlamento turco aprobó el desplazamiento de fuerzas de combate del ejército turco a operar en Libia en apoyo a el gobierno apoyado por las Naciones Unidas. Eso es lo que existe de gobierno, porque en Libia no existe ningún gobierno, ni con Gaddafi había gobierno. sí, eso es. En este enfrentamiento, los Estados Unidos le advirtió a Turquía que era muy peligrosa e intolerable su intervención militar en Libia. Recuerde que Turquía es un país de la OTAN. Y esta decisión la está tomando Erdogan al margen de la organización a la que pertenece. Y en un momento en que Europa está en una situación de replanteamiento geopolítico militar, esta es una acción que ha Bueno, tomado... y con ganas de matar a la OTAN. Esta ha tomado... vamos a ver cuál será la reacción de Europa, que ya debe estar preocupada por lo que está ocurriendo. Y ahora mire las consecuencias geopolíticas de todo esto. Primero, estamos al borde de una guerra regional. Estamos al borde. Yo no estoy diciendo que estamos en la guerra regional. Tampoco es que este general era un santurrón. Nadie que va a la guerra y donde ha habido 1 millón de muertos es un santurrón. Esto es un general que comandó fuerzas especiales que se dedicaban a asesinar una de gente. las áreas más... No es... ¿Qué hacen los militares? Pues Sí. cuando están en guerra, mata gente. Mata gente. ¿no? Tampoco es que era un santo, ni tampoco los otros son unos santos. La guerra tienen eso. La primera cosa que muere en una guerra es la verdad. Bueno, esto tampoco yo no estoy defendiendo aquí a Irán. Yo lo que estoy planteando es lo que viene de esto. En la nueva correlación de fuerzas que se ha dado entre Rusia, China, Irán, la detención de la destrucción de Irak, de Siria, que fue llevada exactamente como se hizo Afganistán, la rompieron, después Irak, a Siria no la pudieron romper y el presidente Bashar tiene el control ahora con un aliado estratégico militar, peleando con él en el territorio que es Rusia. Y que ha logrado estabilizar en un 80% el territorio bajo su control. Y han asestado golpes durísimos al califato del Estado Islámico. Y que la influencia de Irán creció porque bajo la dirección de este general Soleimani se dieron todas las operaciones extranjeras para derrotar en ciertas áreas importantes a el Estado Islámico, particularmente en Siria e en Irak. Y la influencia de Irán en Irak ha crecido enormemente. Y los Estados Unidos no deja de tener razón al decir que la operación de su embajada fue impulsada por Irán al Estados Unidos a atacar puntos estratégicos de Hezbollah en Siria e Irak. ¿Y por qué tenemos que tener esto en consideración? Porque inmediatamente vamos a tener la primera impacto. Por ahí debe usted tener ya cómo está subiendo el petróleo. La primera cosa que va a subir es el petróleo. Ya subió 3%. Ya subió 3% de lo que tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita. Recuerde que ya en otras áreas 3% de incremento en el precio del petróleo es una cosa importantísima. Estamos hablando de materia prima, es decir, del petróleo bruto. Sí. sin Ahora tiene que refinado. ver cuando se procese todos los costos adicionales que tiene que ver con el refinado y el transporte. El transporte y sobre todo las primas de riesgo. Primas de riesgo. Entonces, ahora se plantea una situación. ¿Qué pasa? Porque el gobierno, recuerde la situación de Irak. La situación de Irak es una situación de alta inestabilidad. Y que ahora, con la influencia de un Irán revuelto y molesto, podrá revolver toda la situación en Irak. Y al lado está Afganistán.
Pero además de eso, Siria, que tiene la presencia militar tanto norteamericana pero influencia de mayor importancia Rusia, y que tiene a Turquía teniendo entre martillo y yunque a los kurdos en la frontera de Siria, se puede producir una alianza estratégica y en cualquier momento podría explotar algún loco con un arma estratégica. Y entonces sí, estaríamos en una guerra global. Y esto tiene un problema ahora mismo, porque todo esto comienza a tener efectos en el avance de las conversaciones comerciales. Acuérdense que este 15 de enero los Estados Unidos deben firmar con China una cosa que ya está negociada. Pero nosotros no sabemos, hoy nosotros para ustedes le estamos dando seguimiento paso a paso a lo que está ocurriendo allí. No porque nos interese la situación por deporte, sino porque eso va a tener una influencia importante en el comportamiento de nosotros. Por eso una de las críticas que le tenía el discurso del presidente Cortizo ayer fue la falta de una explicación de cuál es nuestra política exterior con respecto a impulsar el desarrollo nacional. Mira lo que están diciendo los cables internacionales y me hago eco de un cable de la agencia Fran Press. ¿El cable de? De la agencia Fran Press. Dice, la operación de decapitación más grande jamás llevada a cabo por Estados Unidos, más que la que mataron a Abu Bakr al-Baghdadi o la que acabó con Osama Bin Laden. O sea, ellos le dan mayor importancia al asesinato de este general, como efectivamente lo tiene, que a lo que tenía Osama Bin Laden. Osama Bin Laden ya era y al-Baghdadi ya estaba totalmente cercado. Y además no tenía mayor influencia. Y oye lo que dice el ayatolá al-Jamenei, dice una severa venganza contra los Estados Unidos. Tanto así que Benjamín Netanyahu estaba en Grecia y tuvo que regresar de manera urgente a Israel. Y los Estados Unidos acaba de alertar a todos los civiles. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en todo esto? Esta es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿Qué cambios geopolíticos y qué amenazas significan este incremento de la violencia en esta región? El Papa Francisco había hablado de la necesidad de parar esta guerra, esta tercera guerra mundial que está en desarrollo, y mencionaba a la región del Mediano Oriente como uno de los grandes impulsores. Pero en medio de esto, usted recuerda que están las amenazas de Corea del Norte, ¿no?, que acaba de decir que dentro de unos días nos hará de conocimiento a todo el mundo de su sorpresa de una nueva arma de carácter estratégico, y tiene que ser obviamente una arma nuclear, y debe ser una arma que pueda transportar intercontinental a través de una cohetería intercontinental. Y esta situación y Estados Unidos está en medio de un proceso electoral de un país dividido políticamente, casi la mitad. Incluso para que vea, José, el petróleo del WTI, el West Texas, sube 3.5 y el Brent 3.48. Sí, debe estar entonces en 60 y qué. 60 y, no, voy a averiguar. 60 y poco. Porque el precio del petróleo actual. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora esta es la expresión de luchas internas políticas. Recuérdese que toda esta guerra es la política llevada al campo militar. Nunca se olvide, la guerra no es por un deporte de los militares, ¿no? La guerra tiene una expresión en el desarrollo comercial y del dominio geoestratégico del mundo, geopolítico del mundo, que tiene que ver con la distribución de la geografía física y la geografía humana. El Brent a $66 el barril y el WTI a 60.86. Ese fue el precio el precio actual ya. Actual en este momento. Bien. Es a la alza. Bien. Y al plantear esto, países como nosotros, que tenemos una vía acuática, que hemos declarado la neutralidad permanente, nosotros tenemos que definir posiciones con respecto a esto que está ocurriendo en el mundo. Entonces, esto es lo que yo le digo, que el presidente de nuestro país y el Consejo de Seguridad está para esto. Exacto. Tenemos que sentar, el presidente tiene que sentar a su equipo de gobierno y decir cómo vamos a manejar esto. Yo les voy a hablar un poco sobre el discurso del presidente. Nosotros después del 20 de enero, y todo lo que pasó aquí el 20 de enero, esto ha sido recibido con mucha cautela y preocupación en los Estados Unidos. Porque nosotros revivimos un tema que ellos no quieren revivir.
Entonces uno siempre debe estar pensando... El 20 de diciembre. Sí, uno siempre debe estar pensando los intereses de la nación y no los intereses de algún grupo en particular. ¿No? Porque uno siempre pone en la balanza qué está pasando. Y por eso es importante. Si para los países del mundo en general esto es importante. Por ejemplo, esto que está pasando no es tan importante para Guatemala como para nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Guatemala no tiene su más cercano contacto con el mundo, lo es su frontera con México. No, ¿usted ha visto Guatemala alguna vez que ha tenido un conflicto marítimo? Nosotros sí tenemos un paso marítimo, nuestro canal, nosotros somos un objetivo mundial. Esa es la gran diferencia. Nosotros sí nos preocupa esto y siempre nos debe preocupar. Por eso que nuestra política exterior tiene que estar dirigida a mirar esto. Entonces yo les recomiendo que le den lectura a esto, denle seguimiento a este proceso. Y nosotros les vamos a mantener informados sobre esto. Pero mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en el resto del mundo. Todavía tenemos unos minutos, ¿no? Unos minutos, sí. En España, todo parece indicar que ya el presidente en ejercicio... Sí, el presidente en funciones. En funciones, Pedro Sánchez, tendría asegurada la confirmación como presidente del gobierno español en unas segundas votaciones porque está poco probable que obtenga los 176 votos a la votación que será mañana. Si no ocurre una mayoría absoluta mañana, entonces la votación tiene que hacerse 48 horas después, de acuerdo al reglamento de la Cámara, y entonces allí ganaría por aquel que obtenga más sí que no es. Y eso significaba que necesitaba el apoyo. Bueno, ayer tuvo el apoyo de la RS. Un grupo minoritario llamado Teruel existe y obviamente el gran bloque es el de Unidas Podemos. Pero este es un grupo de 11 que le da a él... RC, la izquierda republicana. Que le da a él la mayoría de votos. Que se calcula que puede tener 160. Con una especie de venta de su alma al diablo, porque ese apoyo de ERC, de la Izquierda Republicana de Cataluña, incluiría la posibilidad de un referéndum independentista en Cataluña. Okay. Por otro lado, esto está pasando en España. Esta definición va a ocurrir entre sábado y martes. Más hacia el martes. El lunes es libre en España. Sí, pero independientemente de que sea libre o no, son 48 horas calendario que necesita. El lunes no hacen nada en España. Nomás comes el roscón de Reyes y ve el desfile el 5. Sí, porque el lunes 6 de enero. Pero no importa que no fuera 6 de enero, no había forma de hacerlo porque el reglamento dice que son 48 horas. Bien, en nuestro continente, termino en Francia. En Francia el presidente Macron firmó la ley de reformas a la seguridad social, independientemente de lo que está pasando. Y sigue el descontrol. Francia está bajo una especie de... Es un Hong Kong francés. Y lo peor de todo es que ya eso está afectando. Francia ha recibido 3 millones de turistas menos. Porque tú llegas a París y de repente no tienes transporte, de repente quedas bloqueado en medio de una protesta, de repente no puedes llegar al aeropuerto. Es decir, todos esos problemas suman. Bien, esto es lo que está pasando en el mundo. Veamos ahora al regreso lo que está pasando en Panamá. Pasaron muchas cosas ayer, el discurso del presidente, será el fondo, otra vez quién es el nuevo presidente de la Corte Suprema, todo eso. La institución de Jacinto Gómez como ex subdirector, al fin. ¿Qué le dijimos nosotros? Los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley le ordena. Así es.